Raquel Vázquez Rivera, que ella es nuestra colaboradora en nuestro portal Somos Más 99. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida diciendo que bueno, recordándoles que este espacio y el portal son espacios para la reflexión, para las libertades y para difundir ideas que están ahí, que cada vez se extienden más y que debemos tratar de entenderlas. Eh, ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Hola, hola, muchas gracias aquí de nuevo. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento porque, bueno, este tipo de temas me entusiasman porque además de que son un reto para mucha gente, porque es difícil en un contexto general en el que se abre paso poco a poco la tolerancia, el respeto, ¿sí? Por el otro, bueno, persisten voces en las que no aceptan nuevas ideas. Pero los remito a un artículo que publica hoy Raquel en nuestro portal, en el que nos habla sobre cómo hay diversos grupos en la sociedad en los que en el contexto del 12 de diciembre, que se celebra a la Virgen de Guadalupe en gran parte del país, también hay grupos que ya no, o que buscan una imagen y se la apropian, o hacen propia una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo no sé si Raquel nos quiera contar algo del asunto, porque ella ha observado este fenómeno y se ha metido a fondo en él. Sí, bueno, gracias. Yo en el artículo hablo un poco de la blasfemia, el derecho a blasfemar, que no es otra cosa que también el derecho de las personas que son creyentes a retomar esas imágenes o a resignificar los conceptos. Entonces, ante la creciente pues intolerancia de los grupos fundamentalistas de todos estos discursos, por una cuestión natural, hay una creciente, pues que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces empezamos a buscar de qué manera mostrar nuestro desacuerdo, que es necesario, es fundamental para la democracia, es lo que yo esperaba. El laicismo, el tener claro la diferencia entre un Estado laico y lo que es el respeto a la libertad de creencias, ¿no? A la libertad religiosa. Entonces, si los fundamentalismos, que siempre hay que tener claro también que lo que se critica es ese crecimiento de los fundamentalismos que atacan y que están empezando a atacar sistemáticamente, a veces con mucho éxito, otros se quedan en el intento, pero empiezan a atacar y a querer vulnerar o hacer un retroceso en los derechos humanos. Entonces, nuestra protesta es algo natural ante esta embestida, que yo lo llamaría así. Entonces, a propósito del día de mañana, por ejemplo, pues es un buen ejemplo la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La santa, la sacralidad de las imágenes, cuando estas imágenes se utilizan precisamente para, desde hace mucho tiempo, instruirte o adoctrinarte que si tú querías ser validada, por ejemplo, como mujer o en tu maternidad, tenías que parecerte lo más posible a esa imagen, a esa imagen inmaculada, virgen después del parto es lo que pongo, ¿no? Hasta virgen después del parto, asexuada si fuera lo ideal. Entonces, muchísimos grupos ya que son creyentes más por herencia que por una conciencia plena, retoman esas imágenes porque ya no se ven, ya no se ven reflejados en esa postura, ya no se puede. Entonces retoman las imágenes y las vuelven propias. Hay una que es, bueno, los zapatistas tomaron la imagen de la Virgen María, la volvieron guerrillera, le pusieron tapabocas y la hicieron que estuviera con ellos en la guerrilla. No, ya no quieren una imagen ahí parada
que utilizan estos grupos pues para decir que se tiene que buscar ser inmaculados, ¿no? Ser sin mancha. El otro caso es el de la artista chicana que menciono ahí, cómo también ellos retoman esta imagen en una población que se considera, como te digo, guadalupana o mariana por herencia, pero pues no la representa la imagen tradicional, entonces ellas la retoman y le cortan la falda, le ponen tenis y le ponen unas piernas fuertes y hace que agarre la serpiente y la ponen a correr o la ponen al lado de la maquila. Entonces dicen, nosotros ahora sí nos sentimos más identificados con esta imagen, ¿no? Que no es tan, pues tan impoluta. Uh-huh. A mí me llama la atención en lo que dices de que, bueno, si bien la mayoría de la población todavía es católica, pues ya el 10% ya no lo es. Ha buscado otras vías pues para ese sentimiento religioso que tenemos todas las personas. De hecho, nuestras historias personales, ¿no, Raquel? Eh, yo en lo propio, yo puedo decir que yo fui educado en una familia católica en las que el rosario se rezaba religiosamente, valga la expresión, ¿sí? Y soy de las personas que si bien no reniega, pues ya no ejerzo, pues, ¿no? Ya he buscado otros caminos y, y entiendo que cada vez hay más personas así, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, yo creo que este fenómeno, precisamente, como te digo, obedece a esta situación, a este fundamentalismo religioso pues que no termina de adaptarse al mundo y al crecimiento y al conocimiento. Bueno, el dogma católico está fundamentado en mitos, en cuentos, en milagros, en magia. Entonces, pues bueno, avanza históricamente, por ejemplo, la iglesia pues se opone al avance del conocimiento precisamente porque esto interfiere y ya no puede sostener sus dogmas. Entonces, pues es difícil. Lo vemos muchísimo. Ahorita, por ejemplo, hablando de las embestidas, los grupos fundamentalistas intentan, por medio de los legisladores del Congreso, por ejemplo, del PAN, meter una iniciativa como el PIN parental que vulnera de una manera terrible los derechos de los niños, niñas y adolescentes al tratar de modificar la ley de educación para cambiar la currícula, el currículum de las escuelas, para que se dé o no se dé con base a lo que cada padre, madre o tutor considere dentro de sus normas morales. ¿Qué es eso? Pues solo cada quien, ¿no? Imagínate, cada quien interpretará. Entonces, pues estás vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una educación completa dentro del currículum. Entonces, pues es grave, es muy grave. Los discursos de odio y más grave es que tienen eco, se convierten en una fuerza política que llega a los congresos, tienen el eco suficiente para que se les acepten las iniciativas y aunque ellos saben que son que van en contra de los derechos y que son de alguna manera se pueden tumbar porque van en contra de la Constitución, ahí están desgastando e intentando en una complicidad con el IE, con el Instituto Electoral, con el Congreso, con demás instituciones, con el Estado. Entonces, ahí es donde tenemos que estar un poco al pendiente. Y ahí es un poco donde entra la controversia de decir, bueno, es que si no crees, respeta, ¿no? Me dicen mucho eso, si no crees, respeta. Pero ¿qué le llaman en los grupos fundamentalistas a respetar? Es a volverse a quedar callados ante lo que ellos alegan como sacralidad. Por eso hay muchísimos grupos católicos que en otros lados del mundo, al ver que cuando se enfrentan con el poder político y económico de la iglesia y que ven que es muy difícil, lo que han hecho como parte de su activismo es conformarse como iglesia. Entonces vienen
las iglesias satánicas, ¿no? Que son como un poco de activismo, un poco a modo de burla, pero han logrado llegar muy lejos en lo que ellos han hecho. Han logrado también llegar con sus mismos discursos a los congresos y decir, bueno, en nuestra religión, de la misma manera que ellos alegan, nosotros tenemos otros criterios y pedimos que se respeten de igual manera, ¿no? Y van en pro de los derechos humanos. Entonces, fue la única manera que lograron ellos hacer un contrapeso. Cuando se quiso poner unas tablas de Moisés en un lugar público, ellos dijeron, bueno, todos o ninguno. Como se ponen las tablas de Moisés, pues entonces también vamos a poner la imagen de una cabra con cuernos, que es la que los representa, del demonio, pues por así decirlo, y lo pusieron ahí, no, pues pegaron todo el mundo el grito en el cielo, ahora sí, cómo quedó, y pues lo quitaron y entendieron que a eso se refiere el Estado laico. No está vulnerando la libertad de conciencia, cada quien puede creer lo que quiera, pero hay un Estado laico que por salvaguardar la democracia se debe de respetar y está siendo vulnerado ahorita constantemente y de una manera muy peligrosa, incluso por la misma federación. Ahí están algunas imágenes que se publican en tu artículo al que estamos haciendo referencia. Y esto que mencionas, eh, lo vemos también en ese tipo de discursos. Te acordarás de aquella alcaldesa en Monterrey que entregó las llaves de la ciudad a Dios. El discurso del exgobernador de Guanajuato también, que en el Cerro del Cubilete puso su gobierno también en manos de Dios, ¿sí? Y a la vez en el Congreso, y eso es reciente, en el Congreso de Guanajuato, tratan de que se legisle, bueno, lanzan una propuesta, el grupo panista, para que todas las legislaciones que se lleven a cabo en el Congreso se hagan con perspectiva de familia. Así. ¿Qué familia? Bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Pero nos imaginamos que es la La tradicional, tradicional. ¿verdad? La que está conformada por un carpintero, por una virgen y una paloma. ¿No? Esa familia. Está Entonces, difícil, ¿no? en verdad, entonces ya no, ya no se le pregunta a nadie a quienes se supone representan ellos, porque no se supone que fueron elegidos por la sociedad y que representan a esa sociedad. Pero a la sociedad no le preguntan si quieren que ponga el gobierno en manos de Dios o le entreguen las llaves o legislen en base a qué modelo de familia, ¿verdad? Eso ya no lo preguntan, nada más lo imponen. Pero eso, yo no sé, y eso te quería preguntar, Raquel, ¿qué podemos hacer? ¿O solito se arregla? No, bueno, los gobiernos, y muchas veces muchos políticos ni creen en Dios ni les importa, pero es una manera de legitimar lo que hacen. Entonces ellos van, se hincan ante un altar o hacen mención a Dios o etcétera, y es una manera de legitimar lo que están haciendo, suponiendo que la mayoría de la gente no va a cuestionar los designios de Dios. Ya ves, para todo, pues, los caminos de Dios son un misterio, entonces, pues, y nadie pregunta y todo. Que eso es a lo otro que voy. Empezar a manifestarnos y empezar a cuestionar es parte del ejercicio fundamental. Y sí es algo que va a provocar, pero definitivamente es la intención. O sea, ya no quedarse callados, o sea, no asumir que todo mexicano es guadalupano, como ponía yo en el artículo. No asumir que hay una mayoría y por tanto, eso es todo lo que todo el mundo quiere. No se puede ya asumir, porque hay otros grupos. Y yo un día platicaba con un grupo fundamentalista católico, y muy molestos porque pues no los respetaba, ¿no? Volvemos a lo mismo.
y les decía que hay que estar vigilantes porque, pues en realidad ahora los que vienen más fuerte todavía, y como digo, desde la federación se ha visto que tienen cierto privilegio, pues son los grupos, los evangélicos, y son peores. Y tienen un razonamiento, bueno, no razonamiento, pero pues están adoctrinados de una manera todavía más rigurosa, más cerrada, más estricta, pues todavía más contraria, ¿no? A lo que se busca de un Estado de Derecho óptimo, de una democracia. Entonces, al ratito no van a ser los católicos, sino van a ser los evangélicos. Y está terrible. Entonces, hay que empezar a manifestarse desde antes y a poner... hay dos legisladoras, diputadas, si no mal me equivoco, que son Marta Tagle y Patricia Mercado, que pusieron una iniciativa que ahorita, pues ahí está, todavía en veremos, pero precisamente después de que se veía a tanto gobernador entregar las llaves o sea, por ejemplo, el Márquez Márquez, que fue él, entregó la seguridad al Espíritu Santo y dijo, pues, lo que pasa en Guanajuato casi que es por el Espíritu Santo, si quiere, si nos ayuda, si no nos ayuda, primero él, ¿no? Decía algo así. Entonces ellas decían que esto ya tenía que empezar a ser regulado o incluso penado de alguna manera, porque no podía seguir estando así. No, es que las consecuencias son gravísimas, porque cuando Miguel Márquez Márquez pronuncia ese discurso y actúa mediante órdenes de gobierno directas, bueno, pues vemos que sí hay una congruencia en su actuar, con sus palabras. Y a la luz de los hechos, ¿no? O sea, Guanajuato se ha convertido en el estado más violento del país, ¿sí? O sea, resultado directo de ese tipo de determinaciones, ¿no? Pero entonces con esos discursos, ¿qué alegas? Pues entonces fue porque Dios quiso, o porque Dios no quiso, o porque algo que hicimos, o porque no rezamos lo suficiente. O sea, eso es a lo peligroso. Entonces, como la mayoría de las personas que son adoctrinadas no van a cuestionar esas cosas. Entonces, en lugar de rendir cuentas, fíjate, te voy a platicar una anécdota. Mi papá se puso malo hace un año y llegamos al hospital. Y yo pedía pues informes de su estado de salud. ¿Qué tiene? Pues lo básico, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se puede hacer? Etcétera, etcétera. La doctora, iba yo con una parienta, la doctora me dijo, ¿crees en Dios? Le dije, no. Y mi parienta me dice, no, yo sí creo en Dios. Entonces se voltea con ella y le dice, bueno, entonces tú sabes que hay cosas que solo Dios sabe. Y se fue. Entonces, esa es la manera, yo me imagino que ha de ir con todos los pacientes diciendo, pues hay cosas que solo Dios, ¿no? Hay cosas que solo... Y evitar dar entonces una respuesta ante los cuestionamientos del historial de los pacientes. Porque entonces ella asume que como es de signo de Dios, pues a uno se tiene que quedar, pues bueno, ¿no? Y eso es lo peligroso. Ayer también denunciaba, antier, en el canal oficial del INCAR de Irapuato, de Cultura y Arte, estaban hablando de la tradición de la peregrinación, pero no lo estaban hablando desde una forma histórica, ¿no? Pedagógica solamente, sino la expositora aseguraba que la imagen y el manto curaba enfermedades. Entonces estaba invitando y promocionando un culto. Y además decía que la forma en que los peregrinos se expresaban le daba a ella ternura. Y es algo que tiene que ver muchísimo también con el adoctrinamiento, que es la sacralización del dolor, la sacralización de la tortura, la exaltación de los ritos sangrientos. Bueno, podemos ver el crucifijo y a Dios en cada mesa, ¿no? En cada comida, casi el ejecutado, ¿no? Y cómo pueden decir que es una gran muestra de fe y de valentía que una persona se vaya lacerando y se exponga a peligros o hasta la muerte, ¿no? Y entre más sangre le salga de los latigazos que se den, pues mejor.
a ellos que son los que te digo, los que reciben las limosnas, ¿no? Del gran negocio en lo que se ha convertido esta fe. Esta fe se convirtió en una kermés. Yo así me imagino, por ejemplo, la villa como una kermés. Tienen estas hasta como las maquinitas tragamonedas, pero en lugar de que tú vayas a apostar, vas y te dicen por 10 pesos o por lo que tú quieras poner, se mantiene encendida una velita con tu petición. Y yo no le veo nada de diferencia a estas maquinitas que las maquinitas tragamonedas. De verdad es como una kermés, todo pensado en que pongas ahí el dinero, en fomentar este negocio que totalmente perdió lo que, pues, para lo que era o lo que significaba, y es parte del adoctrinamiento, que es también en apostasía lo que tratamos de pensar, de cómo es cruel este adoctrinamiento, porque es desde niños. Ya no te dejan pensar más allá, sino te adoctrinaron en base a miedos, amenazas, al infierno, y pues a no poder cuestionar. ¿Cómo vas a cuestionar tú algo que se supone que viene en la Biblia o de Dios? Entonces pues esos son los conflictos a lo que se esperan. Yo tengo de atea, yo creo 4 años, pero yo recuerdo ese sentimiento, yo recuerdo el momento en el que dije, la institución en particular, la institución católica, a la hora que yo empiezo a dedicarme a la defensa de los derechos humanos, me doy cuenta que la iglesia es una de las grandes violadoras de derechos humanos en la historia y hasta la fecha. Entonces es ahí cuando entra en conflicto y cuando yo me doy cuenta y digo, esto no puede ser, y empiezo a repensar el fenómeno religioso. Pero recuerdo la manera en la que fui adoctrinada y recuerdo la crueldad y el sentimiento. Y eso es lo que nosotros señalamos. Por eso no debería de haber adoctrinamiento a los niños pequeños, sino simplemente, pues cuando crezcan, que ellos decidan. Sí, yo veo una cosa bien riesgosa, ¿no? Que bueno, es común, ¿no? Ya dabas el ejemplo de algunos ejemplos y me acuerdo precisamente eh, que ese tipo de argumentos en el ámbito de gobierno sirven para evadir responsabilidades. Y por el otro, o sea, por ejemplo, el de Márquez, ¿verdad? Que mencionaba yo, evadir su responsabilidad para garantizar la seguridad que por derecho constitucional debe hacerlo y tienen que tener los ciudadanos, deben tener los ciudadanos. Y por el otro, es como si se cerrara una pinza, ¿no? En términos futbolísticos. En que por el otro lado, ahora sí que nos espantan, ¿no? Con el infierno y nos tratan de seguir espantando con el infierno y las llamas eternas si no nos portamos de tal o cual manera, ¿sí? Entonces parece que todo está arreglado también en ese aspecto para que el laicismo vaya perdiendo. Esté muy bien en la ley, pero en los hechos, pues no se respeten, ¿no? Y los que viven las consecuencias, pues somos todos nosotros. Ya vemos en el ámbito de seguridad o en el ámbito de las libertades. Uh-huh. Así es. Esa manera de amenazar, pues es una estrategia, pues consolidada. Es la estrategia en la que se mueve y en la que gana adeptos y clientes la religión, las religiones. Pues ya veíamos, por ejemplo, algunos sacerdotes, obispos que amenazaban, por ejemplo, a los legisladores o a las legisladoras que votaran, por ejemplo, a favor de la ley de aborto libre, gratuito y seguro, con la excomunión, ¿no? Entonces amenazaban y trataban de infundir ese temor. Hubo una legisladora que incluso denunció ataques constantes a su mamá, que era y no me acuerdo ahorita de dónde, pero lo voy a dejar luego ahí en los comentarios, el caso, que le han estado hablando a mi mamá, y mi mamá, pues como religiosa, eh, creyente, pues tiene mucho miedo, ¿no? Le da mucho miedo el que me pueda pasar a mí, a mi alma, a lo que sea, porque están diciendo que
va a caer un conjuro, no sé qué le vayan a hacer. Pero esa es una manera, una estrategia en la que se basan en estar amenazando. Entonces, viene la contraparte. Viene, por ejemplo, la apostasía, que es precisamente de lo que se trata esta campaña, entre otras cosas. La apostasía crece, por ejemplo, en Argentina, se vuelve más fuerte precisamente a la hora de ver, de darse cuenta que el tope más grande, quien más oposición pone al avance de los derechos de las mujeres, de las minorías, de las disidencias, de la diversidad, es la iglesia. Irónicamente, ¿no? O sea, irónicamente porque por lo que predica es amor y comprensión y apertura y abrazo y nos queremos todos, irónicamente, quien se opone y quien entorpece es esa institución. Entonces crece el movimiento de apostasía, que invita a apostatar como un acto político de denuncia, de provocación y sobre todo de solidaridad también para con las víctimas y las sobrevivientes de abusos de fe, que son muchísimos, y el más grave pues es el abuso sexual infantil, la pederastía, ¿no? Entonces, yo conozco ese proyecto y lo adopto aquí en México e invito a las personas a apostatar precisamente como eso, como un acto de denuncia, ¿no? Como una de las posibles estrategias, de todas las que hay, para poner como un alto y decir, las amenazas no van más. Y te puedo decir, hay gente que ve en la apostasía una base ética, una congruencia, porque hay gente que es apóstata, pero cree en Dios, pero no cree ya o está en desacuerdo con la institución. Entonces, ellas viven su creencia. ¿Qué pasó? Sí, perdón. Para mayor claridad, ¿qué es ser apóstata? El apóstata es la persona que renuncia, que ha sido bautizada sin su consentimiento y que renuncia. En este caso estamos hablando de apóstatas del catolicismo, de la institución católica. Hay apóstatas, por ejemplo, del ejército, hay apóstatas así, cualquier persona que renuncia a una institución porque está en desacuerdo. En este caso somos apóstatas de la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, para la Iglesia Católica es como lo peor, ¿no? O sea, renunciar. Ellos dicen que nunca se te quita el sacramento, pero pues nosotros no creemos en el sacramento. Lo que nosotros queremos es confrontar, que sea público ese acto, que en lugar de que se le esté cuestionando, por ejemplo, a los curas, al cura de Irapuato, que se le esté cuestionando de qué opina de los candidatos, qué opina de cuestiones políticas en su investidura, que no debe de ser, que se le cuestione por qué está renunciando la gente a la institución católica. Ya leyó los motivos de por qué está renunciando, qué es lo que está denunciando, qué es lo que tenemos el caso terrible del padre que se acaba de morir, el padre católico violador del caso de la ciudad de los niños en Salamanca, que ha sido uno de los peores casos de abuso sexual infantil que hemos tenido, de los que se conocen en México. Y se muere el sacerdote, el violador, se muere obviamente sin rendir cuentas a la justicia, las víctimas y las sobrevivientes no van a tener justicia. Y fue un caso en el que el cura el sacerdote fue protegido de una manera descarada por el Estado, por las instituciones, porque hubo recomendaciones de derechos humanos que no se acataron. Por el gobierno de Miguel Márquez. Política. ¿Mandé? Por el gobierno de Miguel Márquez. No, por este gobierno, por el actual. Ah, ok. Ese sí, o sea, es reciente el caso. Por ejemplo, Betty, la que es la Beatriz, se me fue el apellido, la que es presidenta ahorita de Salamanca, lo arropó sabiendo que tenía todo, dijo, no, no se lleva a cabo, se protegió por todos lados a ese sacerdote y acaba de morir hace unos días, hace unas semanas. Y es uno de los peores casos que se han tenido de abuso sexual infantil perpetuado por alguien del clero. Entonces, bueno, que se les cuestione eso. Eso es lo que tiene que ser.
Ahorita te comentaba yo ayer, se pasó algo histórico, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la responsabilidad del Estado, la responsabilidad y la complicidad en los crímenes de pederastía en el continente, lo aceptó y aceptó hacerse cargo de esos crímenes, porque imagínate qué tan terribles son. Bueno, han dicho que las víctimas son incalculables, incalculables. ¿Cómo puede ser de una institución que predica lo que predica? ¿Cómo puede ser? ¿En qué se convirtió? Cuando me dicen a mí que es la institución, la Iglesia Católica, pues es una criminal, acusada de violar niños, niñas, acusada de traficar, acusada de lavarle dinero al narco en Guanajuato. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Te acuerdas de...? Entonces, optamos por estrategias, ¿no? Estrategias mediáticas, en otros lugares hay estrategias un poco más consolidadas como las que hace hay una asociación que se llama ECA, conformada por varios activistas que se dedican totalmente a esto, que se llama, en inglés, en español se llama acabar con el abuso de los clerical, donde está el ex sacerdote Alberto Atié, que es un gran activista, y muchas más asociaciones que fueron los que lograron y presentaron estos crímenes ante la Comisión Interamericana. Entonces, hay diferentes modos de denunciar y de participar y todo, pero lo que se debe hacer es, en solidaridad primero con las víctimas, y por apelar y por proteger una democracia, no quedarse callados, mostrarse y decir, no somos todos, debe de haber un respeto al Estado laico. Pues sí. Bueno, Raquel, pues no, pues muchas gracias por hablarnos de todo esto, porque yo creo que sí hay que cada vez sacar más a la luz este tipo de contradicciones. No es nuevo que ya se divulguen los medios, ¿no? Pero siempre hay oportunidad de volverlo a hacer y de volverlo a insistir, porque los riesgos no solamente son en cuanto al laicismo en sí, ¿no? A esa idea que se tiene del laicismo, sino también en la vida de las personas. Claro. Y bueno, aquí en Somos Más 99 lo que creemos es de que pues tenemos derecho a ser cada vez más libres, a que Sí, cada quien crea lo que quiera, ¿sí? Sin que tenga de que manera pasar personal. algún riesgo por Bueno, ello, ¿no? como tú dices, no es la primera vez que se habla de esto en medios, pero ¿a qué costo? ¿Quién fue quien estuvo hablando de Marcial Maciel, por ejemplo? ¿Y qué fue lo que pasó cuando lo sacaron? Allá en tiempos de Fox. Fue Carmen Aristegui, ¿no? ¿Y qué Sí, pasó? ¿A qué costo, no? Y qué terrible, y se tenía que denunciar. Y la gente negada, o sea, y a la fecha, por ejemplo, uno de los grandes burlas que tuvo la Iglesia Católica fue haber hecho santo a Juan Pablo II, ahora comprobado que él sabía, él arropó, él protegió, porque a la Iglesia Católica lo que le importa, como siempre, es, no diga nada, su prestigio, págale a las víctimas, no podemos perder esto, antes realmente que ponerse del lado de las personas afectadas, ¿no? Jamás le ha importado a las personas. Lo podemos ver ahorita con lo de la basílica. No les importa, o sea, bueno, les dicen cierra la basílica, los obligan, porque como digo en el texto, los obligan porque pues a ellos no les nace mucho, como que no están muy contentos, ¿no? Pero pero si ellos adoptaran otro discurso de verdad que les importara a la gente, de decir no, no vayan, mira esto, pero no les importa, o sea, es el negocio. Ahora sí que como dice, Dios bendiga nuestro negocio. pues sí. Bueno, ya como por último y anecdótico el asunto, en tu artículo mencionas, y te pregunto, ¿será cierto?
esa canaleta en la Basílica de Guadalupe que va de las urnas donde meten el dinero a unos sótanos que yo me imagino que han de estar hasta el fondo eh, pues llenos de dinero, ¿no? O sea, ¿será Sí, cierto eso, Raquel? O sea, esa cosa, es como cuando te mencionan que el presupuesto para el 2021 en todo el mundo será de billones y billones y billones de dólares y de euros, y que uno dice, bueno, pues, ¿qué será eso, no? Sí, sí fui a la sí, escuela, pero no soy capaz de imaginarme sí, tanto no, dinero. no llega hasta allá, ¿no? Pues fíjate, bueno, ahí cito el artículo donde se hace esa investigación y donde se describe ese mecanismo y donde dicen precisamente es incalculable. O sea, se ha tratado de más o menos saber cuánto entra y para qué se destina ese dinero y es imposible. Precisamente como no se les obliga a las iglesias a rendir cuentas, pues es por eso mismo se les ha acusado de lavar dinero al narco, las famosas narcolimosnas, ¿no? Pero no es difícil de imaginar que, o de creer que eso sea cierto, pues ya vimos el escándalo reciente, bueno, del año pasado, en Irapuato, donde se acusó a la contadora de que había robado dinero. Entonces, bueno, ya sale a la luz el proceso, el caso, y resulta que se habían robado, había estado desapareciendo un dinero que tenían en la caja fuerte. Pues no eran ni 20 ni 30 pesos, pues eran millones, millones en la caja fuerte, que habían decidido no meterlo en la cuenta del banco o algo, pues para no declarar impuestos. Y que habían dicho que, bueno, eso había salido, entre otras cosas, de rifas. La cantidad de dinero que dan los fieles creyendo que pues son pues, para buenas obras o para ayudar o no sé qué se imaginarán. Y O ya sea, la tesorera de alguna el iglesia. obispo acusa a la tesorera y la tesorera dice, no, permíteme, a mí me pedían el dinero y yo lo entregaba. Pero aquí podemos ver que quien se ha comprado casas y coches y propiedades ha sido el padre de ahí. O sea, tenía una villa, un chalet, no sé dónde, en Salamanca, pero es una cosa ridícula. Y bueno, podemos ver Norberto Rivera, ¿no? O sea, y cantidad tú ves los sacerdotes, pues es cuando dices, pues es que como no tienen que rendir cuentas, y hay gente que se muere y le deja sus herencias a la iglesia, y digo, no, por favor, no hagan eso, o sea, ¿cómo es posible? Tienen un dineral, Me tienen un acuerdo del dineral, se lo gastan obispo. en todo menos y nada más dicen, ay, ayudamos aquí, ayudamos acá. Y lo que hacen también está mal, porque lo que hacen es quitarle la carga de lo que debe de hacer el Estado. Y entonces dicen, ay, bueno, como nosotros tenemos aquí y ayudamos a los pobres, además, te digo, la sacralización de la pobreza y del sufrimiento, y entre más sufres, y bienaventurados los que sufren, porque ellos serán el reino. Entonces, mientras más sufres, pues te van a dar tu premio, pero pues para que te den tu premio te tienes que morir. Entonces, pues hasta que te mueras te vas a dar cuenta si te ganaste el premio y te fuiste al cielo, ¿no? O sea, es una crueldad. La verdad es una crueldad. Yo creo Bueno, que esto es generacional. Yo creo, pero no soy mujer de creencias, pues, pero yo estoy convencida de que el camino de las sociedades debe de ir a que se acabe o que se minimice lo más posible las religiones. No son buenas. Han sido las perpetradoras de grandes guerras, de todo lo que hemos dicho aquí, ¿no? No son buenas las religiones, no son buenas esas creencias. Si lo que queremos es caminar a un mundo justo, a un mundo democrático, a sociedades equitativas, no es compatible con las religiones. Todo lo contrario a lo que dice la gente, ah, las religiones nunca se van a acabar. Pues si no se acaban, entonces no vamos a avanzar. es Pero una yo cuestión bien estoy difícil. totalmente convencida de que ese es el camino. Ese es el camino. Es una cosa bien difícil. Yo creo que no nos va a alcanzar la vida para verlo. Pues Pero bueno, ojalá. Y si no, yo reitero que hablar de estos temas nos enriquecen porque vemos que hay otros puntos de vista, hay
otras formas de pensar, hay evidencias de lo que está pasando y pues cada quien toma sus decisiones, ¿no? El fin también es contribuir a que se tomen mejores decisiones con más argumentos y que si bien nosotros criticamos este aspecto de la iglesia, pues también respetamos a quien no, o a quien quiere creer en lo que cree, ¿sí? Y sin ningún afán de faltar al respeto a nadie, pero tampoco de que se nos limite la libertad de expresar lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Creemos en el respeto mutuo y así vamos en las ocasiones que creamos conveniente, vamos a hablar de esto, ¿sí? Entonces yo por eso también, además de colaborar con nosotros, Raquel, pues yo te agradezco mucho que hables aquí abiertamente en público de estos asuntos. Hay que irse animando, ¿no? Y ¿sabes qué? También, bueno, un poquito de, decía yo, de desparpajo, de irreverencia, nunca está mal, o sea, hasta es divertido, ¿no? Hasta De es divertido, blasfemia. ¿no? Hacerlo, y nos rejuvenece a todos, ¿sí? Es un Acordémonos ejercicio, que, es una crítica necesaria, es necesaria. ¿no? Acordémonos que estamos vivos y que tenemos derecho a vivir mejor aquí y ahora, ¿no? Raquel, ¿algo más que nos quieras comentar? No sé, para despedir el programa. Pues nada, si quieres después, pues hay tantas cosas que podemos platicar y ya iremos retomando cuestiones puntualmente, pero pues bueno, quien esté interesado en conocer de qué se trata la campaña de apostasía, pues están las redes que ahí están en el artículo para conocer más y lo que intentamos hacer es entender el fenómeno religioso como uno de los brazos opresores, ¿no? Pues desde la conquista, ¿no? Todo, o sea, cómo pues, la religión es culpable, por ejemplo, de pues estas ideas de razas, de castas, de muchas cuestiones. Entonces es tratar de pensar y de entender cómo funciona esto, ¿no? En pro de una libertad de conciencia, que es lo más valioso. Ah, sí, eso es bien importante, la libertad de conciencia. Bueno, y también habría que hablar de eso, ¿verdad? Para avanzar en estos temas. Pues gracias, Raquel. Cuídate mucho. Ya me comunico contigo pronto para Ok, saludarte. perfecto. Muchas gracias. Saludos. Bye, bye. Cuídate. Hasta pronto. Bueno, pues ella fue Raquel Vázquez Rivera, eh, hablándonos de estos temas que, bueno, yo creo que pues debemos de tomarlos cada vez con más tranquilidad y hasta disfrutar, porque son formas de pensar que cada vez se extienden más, porque pues tienen que ver con las personas,